Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. ¿Qué cosa? Un tema que tiene mucho que ver con el misterio. Pedro Suárez Vértiz y Me Elevé, una canción inspirada en un caso de SM, experiencia cercana a la muerte que tuvo un amigo del autor y cantante. En Los Andes 99.5. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo programa de Misterios al Atardecer. Los saluda Fernando Chapi Martínez a través de las ondas de los 99.5 para toda Lima Sur, Radio Los Andes. Espero que les haya agradado el primer programa. Si no lo llegaron a escuchar, pues pueden ustedes tener acceso al mismo en mi canal de YouTube, donde ya está subido. Mi canal es Misterio Infinito Perú. Ustedes entran a la lista de reproducción llamada Misterios al Atardecer, programa de radio, y van a encontrar el programa de este pasado lunes, así como también los 43 programas que conformaron la primera temporada de Misterios al Atardecer, que se realizó los últimos meses del 2020 en una emisora de Puerto Maldonado. Y los siguientes programas que hayan aquí en Los Andes y en otras andaduras radiales ya los irán ustedes viendo en esa misma lista de reproducción de mi canal. Así que les recuerdo, Misterio Infinito Perú en YouTube. Pueden suscribirse si gustan y pueden darle a la campanita para que la plataforma les informe de las distintas actualizaciones, videos que suba de distintos temas. Está bastante bonito, modestia aparte, mi canal, así que espero sea de vuestro agrado. Muy bien, ese primer programa del cual les estoy hablando fue donde tuve como invitado a Héctor Quirós, un investigador con 30 años de andanzas tras lo paranormal, de investigaciones de campo, de ir a lugares donde otros procuran no frecuentar más bien, ¿no? Y a la casa de las misteriosas voces del silencio, voces de lo insólito, voces del misterio, nunca mejor dicho, las denominadas psicofonías. Ahí también conversamos sobre algunas posibilidades sobre lo que podría haber detrás de ellas, que si acaso no eran voces de los muertos, como es, digamos, la interpretación más común. No siempre lo más común o lo más universalmente aceptado o lo que está en la cultura popular y por ende es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Casi como por un condicionamiento, no siempre es, digamos, lo que se acerca más a la realidad de las cosas, y menos aún cuando hablamos de temas de lo enigmático. Así que ahí planteamos una serie de cositas interesantes que yo les animo a buscar ese programa, si es que no lo escucharon en su momento el día lunes, aquí en la radio, y no tiene pierde, les va a agradar, estoy seguro que sí. Pero para el programa de hoy tenemos a otro invitado, también del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, desde España. Concretamente en este caso ya no desde Madrid, sino desde Ávila, que también está en la zona de Castilla. Desde una zona cercana a Ávila, Navaluenga, nos saluda el amigo Julio Miranda. Él es escritor, tiene ya su primer libro, que combina cuestiones de sus investigaciones de campo, tras las sendas del misterio, y una serie de cosas que, bueno, nos llevan a un final realmente de impacto, ¿no? Él nos va a hablar al final también de esta conversación sobre su libro de una manera breve, y los animo también a poder conseguirlo si ustedes lo desean así, ¿no? Él tiene un canal de YouTube llamado Mundo Azul, donde hace grandes reflexiones sobre los más diversos temas de lo espiritual, lo filosófico, lo literario, por supuesto, el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, y muy especialmente sobre
las apariciones marianas, que es uno de los temas que a él le apasionan y que ha desarrollado in situ, no mediante recortes, no mediante libros, no mediante información en Google, que ahora es lo que muchos hacen y a lo que denominan investigar, sino que él se ha paseado por los lugares más recónditos de la geografía castellana y ha encontrado una serie de impactantes casos que no son casos pues necesariamente del siglo X o el siglo XI, que también casos antiguos ha encontrado de apariciones marianas, pero incluso algunos mucho más recientes, ¿no? Y ha desarrollado su propia teoría sobre por qué podrían darse las apariciones marianas. Tanto él como yo tenemos un par de cosas en común respecto a nuestro pensamiento sobre este fenómeno. El primero es que tiene relación con el fenómeno ovni, probablemente, no sabemos exactamente el tipo exacto de relación, pero alguno tiene, porque hay muchos lugares donde se entrelazan apariciones de ovnis y sus supuestos tripulantes humanoides con otras personas que dicen ver a seres interpretados desde una perspectiva más religiosa, como algo angelical o como una aparición de la Virgen María. Esto sin por supuesto faltar al respeto a quienes sean creyentes y consideren que efectivamente se trata de la presencia de la Madre terrenal de Jesús de Nazaret. Tenemos la oportunidad de que vivimos en un mundo que, si bien cada vez más se va cerrando en cuanto a las libertades, sobre todo a través de las redes, todavía mantiene un cierto margen en el que podemos considerarnos libres de pensar y de teorizar. Así que pues podemos permitirnos hacer este ejercicio mental y considerar que hay ciertas cuestiones entre el fenómeno ovni, como les dije, y otros fenómenos como incluso lo paranormal, como por supuesto las apariciones marianas ya mencionadas, o los llamados espíritus de la naturaleza, etc. Quizás se trate, como también lo hablamos respecto a las psicofonías, de una especie de fenómeno metamórfico que adquiere distintos rostros, distintas maneras de interactuar con los seres humanos, que van variando de acuerdo a las geografías, a las épocas, a las creencias imperantes o a las intenciones no desveladas que puedan estar de la mano de la inteligencia que opera tras estos hechos. Pues bien, sin hablarles ya más del asunto, los invito a escuchar la entrevista, más que una entrevista, como siempre, una conversación entre amigos con Julio Miranda a continuación. Vamos ahí. ¿Qué tal, amigos de Misterios al Atardecer? En la FM tanto de Lima Sur a través de los Andes 99.5 como de la región Ancash en Armonía Digital 91.7 en Huaraz. Tenemos para esta ocasión, tanto como digo, para Misterios al Atardecer en Lima Sur como Misterios al Atardecer en Ancash, un nuevo invitado, una nueva entrevista que espero sea de vuestro agrado, como siempre, con los enigmas de este y otros mundos. Estoy con Julio Miranda, desde España, desde Ávila. Él tiene un canal de YouTube muy interesante llamado Mundo Azul y también tiene un podcast en iVoox llamado, asimismo, Los Podcasts Mágicos de Mundo Azul, que si ustedes se deciden a escucharlos, van a saber por qué se denominan podcasts mágicos, porque realmente me encantan y, bueno, se los recomiendo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? Hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por invitarme a tu programa y muy contento, como siempre, cuando tengo una cita contigo, cuando tratamos cualquier tema. La verdad es que es un auténtico placer. Gracias a ti, más bien, Julio. Gracias por estar aquí, por tu tiempo y por acudir una vez más al llamado, porque para quienes no lo sepan, pues con Julio nos conocemos así virtualmente hace bastante tiempo. Y en los últimos meses hemos hecho varias colaboraciones, algunas para su canal, algunas para su podcast y también para mi canal de YouTube, que como ustedes saben es Misterio Infinito Perú. En esta ocasión para la radio. Así que, pues el tema que hoy nos concita, en realidad vamos a tener una variedad de temas, pero ya que estamos estrenando año, si bien ya estamos a mediados de enero así de rápido, podemos hacer un recordaris de lo que fue el fenómeno OVNI durante 2020, porque de eso hiciste también un video muy interesante en tu canal. Así que, ya que tú has hecho el video, te dejo a ti y danos un alcance de cómo es esto.
Bueno, sí, el fenómeno ovni siempre, siempre nos sorprende, ¿no? Yo siempre digo que si una de las cosas que tiene el fenómeno ovni es que se reinventa, ¿no? Siempre está a la vanguardia, siempre es noticia, aunque algunos quieran ocultarla, pero siempre está ahí para ofrecernos cosas nuevas, cosas diferentes. Y es curioso que ya antes de la situación que estábamos viviendo, todo el mundo, porque es algo global, pues es curioso que el fenómeno ovni ya estaba siendo portada en muchos periódicos, sobre todo tenéis la suerte que los países latinoamericanos tenéis mucha más cobertura acerca del fenómeno ovni, por lo menos en noticias. Aquí los países europeos, España, Francia, estamos más flojillos, aunque siguen dándose muchísimos casos y ya venía despuntando, ya venía el fenómeno ovni pisando fuerte a principios del 2020. ¿Y qué pasó? Que cuando estalló todo este problema a nivel global, a nivel mundial, el fenómeno ovni se incrementó. Se ha incrementado tanto, fíjate que leí un último estudio de un periódico estadounidense que decía que se había incrementado en un 51% desde el momento en el que había sucedido la pandemia, que también lo digo en el vídeo que tengo. Eso es si tuviéramos una tabla, ¿no? Si tuviéramos un medidor, habría una montaña impresionante en rojo hacia arriba, ¿no? Que nos mostraría el gráfico tan sorprendente. Y es que el fenómeno ovni, durante toda esta pandemia, durante toda esta situación, ha empezado a dejarse ver mucho más y han sido cientos de miles de personas, y no es una forma de hablar, sino que es real. Yo he tenido la ocasión, no de cientos de miles, pero sí he tenido la ocasión de varias personas cercanas a mí, amigos, familiares. Me han pasado vídeos de cómo durante la noche, en el confinamiento, sobre todo durante el primer confinamiento, los países que hemos tenido un confinamiento y luego hemos tenido confinamientos por sectores, por comunidades, pues en el primer confinamiento fue impresionante la oleada de avistamientos de personas de todo rango social, amas de casa, policías, impresionante. Y gente que hasta ese momento, que es lo más sorprendente, o no creía en el fenómeno, o creía que era pura fantasía. O yo mismamente conozco el caso de la prima de una amiga mía, que su novio no creía en ello, y además esta chica también participó en un directo en Instagram en Mundo Azul, y decía que desde entonces, siempre tiene mucho cuidado cuando sale por la noche, porque lo que vio en el cielo, claro, obviamente no tienes cómo explicarlo. Muchas veces cuando estamos con nuestros familiares sale la conversación y de alguna manera esto se desarrolla hay diferentes tipos de conversaciones. Están las conversaciones normales y las conversaciones de bares, que es las que solemos tener con los amigos, ¿no? Pues en las conversaciones de bares, cuando salen este tipo de cosas, pues siempre bromeas, está el típico gracioso, el que dice, el que... Pero luego, de repente, cuando te pasa esto, cuando el fenómeno ovni golpea a tu puerta, como ha pasado, como digo, a muchísimas personas durante el 2020, tu vida cambia. Tu vida cambia y el paradigma social e idiosincrasia de lo que era tu vida, esa risa burlona, se convierte en una boca abierta. En una boca Así abierta es. ante el misterio y ante lo que creías que no existía, que era algo de Hollywood, que era algo que no podía darse, que no podía... Pues de repente existe, y no solo que existe, sino que ha ocurrido por todo el mundo. O sea, no es algo única y exclusivamente de los países europeos, sino que durante el confinamiento, al ser algo global, hay muchísimas personas que lo han compartido incluso en sus redes sociales. Aquí hay una radio muy, muy famosa que tiene varias sublocalidades, que son los 40 principales, y gente llamando a los 40 principales diciendo que había visto cosas en Barcelona, que había visto cosas en Andalucía, que había visto cosas en Galicia. O sea, ha sido una auténtica marabunta de llamadas, gente, como digo, colgando en sus redes sociales vídeos. Ha sido totalmente impresionante. Y tú y yo, que somos unas personas que nos gusta el fenómeno ovni, y mucha gente también, yo creo que no lo vaticinábamos, no creíamos que el fenómeno ovni probablemente se iba a abrir a una situación global y mundial de esta manera. Y esto ha sido un pequeño repaso de lo que se ha podido hacer en 2020, de lo que hemos podido ver en 2020 con el fenómeno ovni, que ha sido impresionantísimo, sin precedentes, desde luego. Sí, de hecho que sí. Incluso tanto tú como yo hemos tenido más de una experiencia de avistamiento ovni, digamos ya a nivel de nuestra vida en general.
pero en 2020 hemos tenido también algunas experiencias. En mi caso, pues yo me encontraba en la amazónica ciudad de Puerto Maldonado durante el primer confinamiento y también fui testigo bueno, de dos cosas, porque también hay que ser sinceros y reconocer cuando te equivocas y no es lo que parece, ¿no? En una ocasión sí vi una luz que no le pude dar explicación porque tengo un aplicativo pago de móvil, donde te dice hasta los satélites que están en el cielo, y en ese momento, en el punto que yo vi, era un destello que de ahí desaparecía, no había nada, no había ni estrella, ni lluvia bueno, de meteoritos, ni objeto de tipo satélite alguno, ¿no? Pero en el otro caso sí recuerdo que era una madrugada, yo despierto como a las 4 de la mañana y me pongo a ver el cielo y veo una lucecita que va pasando a gran velocidad. Y yo incluso la grabé en video y dije, o sea, dije una palabra grosera, ¿no? Como debido a la sorpresa. Y por supuesto, cuando revisé en el aplicativo, resulta que era el telescopio espacial Hubble. O sea, no, era parte pues de que a veces tendemos a pensar que, o sea, está bien que seamos receptivos ante el fenómeno ovni, pero a veces, sobre todo a los que investigamos esto, ya la receptividad nos gana demasiado, ¿no? Pero es bueno aceptar que esto puede pasarle hasta a ojos expertos. Dicen que incluso hasta le pasa a aviadores que alguna vez se han confundido, entonces cuánto más a un ciudadano del común, ¿no? Y también pasó aquí en Perú, que el año pasado, sobre todo aquí en la ciudad de Lima, yo me lamenté de no estar aquí en esos momentos, gente, incluso también que yo conocía o personas en las redes sociales compartían, sobre todo en horas de la madrugada, como en horas en los que solo puede verlo un número mínimo de personas, más aún en tiempo de confinamiento, que el cielo se coloreaba de extrañas formas, como si hubiese algo detrás que está emitiendo luces de colores, veían luces que se movían, incluso alguien reportó sonidos extraños, ¿no? Por si nos hacía falta el ham también por aquí, y una serie de cuestiones que no digo que no pasen, pero aquí en Perú sobre todo se entiende que el fenómeno ovni es más común en determinados enclaves como Chilca al sur de Lima, como Marcahuasi, y bueno, yo me comunico con gente de Chilca constantemente y me dicen que por ahí era como si el mundo se hubiera puesto al revés. Y esto me lo comentan también de otros países. En los enclaves donde usualmente ocurre el fenómeno ovni, todo estaba muy calmado. Y en el resto, o sea, en casi todo el mundo en definitiva, los cielos estaban disparados, ocurría de todo. No sé si te ha pasado esta observación también. Sí, y aquí también es algo parecido. Hay, bueno, el común de las personas que después, posteriormente, caminaban por la calle cuando se abrieron, bueno, ya se podía salir a la calle y demás. Tenían, bueno, yo tengo un amigo que tenía 4 o 5 vídeos guardados en su móvil, que ya me los había pasado, pero decía que los tenía como auténticos tesoros. Y sí que es verdad que luego las noticias de avistamientos en los típicos lugares, como que pasaron a un segundo plano. No sé si realmente, yo particularmente no lo sé, si dejaron de estar o dejaron de tener menos influencia, pero como esto fue tan impresionante, como de repente lo que es lo común se convirtió en algo fantástico, que una persona desde la terraza de su casa, una ama de casa o una familia entera, como pongo yo en el vídeo de Mundo Azul, empezaran a comentar, llamaran al abuelo, llamaran a la tía, oye, mira lo que está pasando, unas luces, y mira, llegan hasta allí y de repente desaparecen, y otra vez volvía, y el hombre lo captaba, y además se captaba con una cámara en el móvil, que siempre es la típica sorna que tienen, ¿no? Dice, con todos los avistamientos que hay en el mundo y con toda la tecnología que hay, qué mal se ve siempre, ¿no? Bueno, pues hay muchísimos que se ven perfectamente. No, y además que los que dicen eso, pues parece que pensaran que el mundo entero tiene gran cantidad de dinero y está pendiente de tener una cámara pues Full HD con un zoom extraordinario en casa, ¿no? Cuando esto prácticamente, o sea, es cierto que ahora todos tenemos cámaras, pero tenemos la cámara del móvil, del celular, como dices, ¿no? Entonces, no suelen ser las mejores cámaras para registrar el cielo. Así que, bueno. Y sobre todo en un momento, en algunas situaciones son situaciones en las que tú no te planteas, te asombra tanto, hay como varios apartados, ¿no? Lo primero, que tú estás alucinando de ver una cosa que obviamente desconoces o que obviamente no te lo crees. Lo segundo, que tu móvil grabe, si estás en plena oscuridad, que grabe con una definición
como el ojo, ¿no? Que siempre queremos que las cosas graben como lo vemos nosotros y es muy difícil. Y lo tercero, y yo me incluyo dentro de esos casos, yo he sacado el móvil para grabar muchísimas veces y la luz estaba a 100 metros mía, a 150 metros mía y no se veía nada. Exactamente. Entonces, es muy difícil que tú, claro, obviamente, si tú vas con una cámara de reportero todo el día a cuestas, pues a lo mejor tienes la suerte, pero ni aún así en muchas situaciones, porque el fenómeno ovni es un fenómeno inteligente y que no se presta porque tú quieras o no es, mira, ha pasado por ahí un ovni, vamos a sacar una cámara, o ahí vamos. No, es que no es tan fácil. No es como el que pasa un terremoto y de repente tú estás con el móvil, incendio, no es algo tan grande, no es algo, es una luz, son luces, son avistamientos en algunas ocasiones muy grandes que se graban muy bien. Lo que pasa es que, claro, todo este tipo de cosas hay que investigarla y no sale en la televisión. Y si parece que no sale en la televisión, pues como que no existe, ¿no? Pero existe. Y hay muchos casos que se graban y se graban muy bien. Entonces, bueno, cada uno, eso ya depende de lo que cada uno piense, de lo que cada uno considere, pero sí que es verdad que el fenómeno ovni, dijéramos que de alguna manera, utilizando la parábola, ha intentado en este confinamiento meterse con nosotros dentro de sus casas. Ha sido una cosa impresionantísima. Y de ahí podemos ver, podemos de alguna manera palpar que el fenómeno ovni no solo que está vivo y que cada vez va a más, a pesar de lo que crean muchos o a pesar de lo que quieran muchos, sino que encima empieza a interactuar cada vez mucho más con la sociedad. Y eso es lo importante realmente. Cada vez va encreciendo y esta situación, obviamente, por los problemas que hay en el mundo, va a más. Y el fenómeno ovni en las situaciones de problemas, de catástrofes, se manifiesta mucho más. De hecho, hay muchísimos terremotos, hay muchísimos problemas de, yo qué sé, pues eso, lo que estamos viviendo de pandemias, de guerras, en donde el fenómeno ovni ha sido puntero en una noticia o ha sido puntero en cierto tipo de circunstancias. Bueno, ha habido casos de desarmamentos de misiles en la Guerra Fría, ha habido situaciones en las que se han cruzado cierto tipo de armas cerca de una luz y esa luz, por lo que sea, ha interactuado con esa arma y ha desactivado el misil o bueno, o le ha hecho algo que el misil no ha terminado reventando. Bueno, en definitiva, ha ido moldeándose, ¿no? Lo que digo, el fenómeno ovni se reinventa y tiene una respuesta para cada situación. Así es. De hecho, hay muchos casos de esos que no se comentan porque, bueno, quedan, digamos, para la historia como simplemente errores, fallos técnicos, etcétera, pero en guerras donde se han lanzado misiles que no tenían posibilidades de fallar o cosas así, o bombas, y esto ha llegado a la superficie y no ha explotado. Y algunas personas dicen que cerca se han visto extrañas luces en el cielo, que por supuesto en el contexto de una guerra piensas que puede ser el arma del enemigo, puede ser un avión que no lo estás viendo bien, pero hay casos en los que nos demuestran también que ante, digamos, la pedantería y digamos, la bravuconería de muchas veces el ser humano y concretamente de los grupos que gobiernan a la humanidad, pues ellos nos dan pequeñas muestras, como digo, de que pueden desactivar eso en cuestiones ni siquiera de segundos, con un pestañeo. Es más, yo, fíjate, compartí hace poco, estaba desayunando por la mañana, sería las 8 de la mañana, una cosa así, estaba yo desayunando en un bar y vi en las noticias, en la televisión, vi como unos reporteros en las mañanas de La Sexta, que es un canal aquí que tiene, bueno, pues muchos... mucha afluencia de personas que lo ven, cómo compartían la noticia de un vecino en un pueblo de León, veía y grababa junto con su familia un avistamiento ovni. Y claro, eran luces que estaban muy cerca, muy grandes, eran 3 luces y además se movían de una forma completamente peculiar. Y los reporteros, al ya tildar el jocoso título, ¿no?, de fenómeno ovni, es un avistamiento ovni, ¿no?, ellos se reían. Pero claro, el problema de los reporteros es que muchas veces algunos no tienen ese espíritu de reportero. Y es decir, bueno, si esas luces que se mueven así no son aviones o no son ovnis, ¿qué son? Porque aún así me causa interés, ¿no? Porque obviamente, según cómo esas luces se movían, cómo se desplazaban, que estaban estáticas en muchas ocasiones, ¿eso qué es? ¿Qué diablos es eso? Pues no, es más fácil sonreír y bueno, pasamos a la siguiente noticia. Eso es muchas veces lo triste, ¿no?
pasamos a la siguiente noticia, que es, pues, yo qué sé, una famosa o un famoso medio desnudo en la tele. Eso sí que vende. Pero el fenómeno ovni que se cuela en nuestras casas muchas veces no es que no venda, sino que quieren quitarlo de nuestras pantallas. Pero no pueden, obviamente. No pueden Sí, y así no es. van a poder, por mucho que quieran. Y no solamente estos intentos de ridiculizar directamente, minimizar y generar mayor escepticismo hacia el fenómeno ovni y hacia el mundo del misterio en general, también hacia los fenómenos paranormales, hacia todo lo que nos demuestre o nos dé un indicio de que no solo no estamos solos en el universo, que ya los científicos lo aceptan, medio a regañadientes, pero como que seguramente en una estrella a 100 años luz puede haber vida, puede haber un gusanito por ahí, no, sino que además es vida inteligente y es vida inteligente que nos visita probablemente desde los albores de nuestras civilizaciones y desde antes quizá vienen a la Tierra, ¿no? Entonces, eso ya es demasiado y los medios también pues obedecen a ideologías, obedecen a patrones, ¿no? A gente que es la que le paga pues a los reporteros y a todo, así que por ahí también hay un direccionamiento, por más que hablen de que la prensa es libre y todo eso, pues las cosas como son, ¿no? Y aquí también ocurre que muchas veces estas cuestiones del misterio son tocadas digamos, en programas de televisión de espectáculo, ¿no? Un programa de mediodía, de 1 de la tarde, para que se ría un poco el ama de casa, y ahí lo ponen, que no estaría mal, porque sea como si es una ventana, pero como tú dices, es la forma, que te lo ponen y te dicen un poco más, solamente les falta decir, si no fuera contra su código de ética de los medios, este es un loquito, este es un tonto. Faltaría que lo digan, no lo dicen expresamente, pero te direccionan para que tú Pero lo que veas no esto saben como es que cosa de están, locos. claro, pero lo que no saben es que están ayudando a descafeinar la realidad del fenómeno ovni. O sea, Así están es. ayudando a que poco a poco, sin querer, o sea, intentando, incluso ellos intentan descalificar, difamar, de alguna manera ridiculizar, como tú dices. Pero lo que no saben es que dentro de esa pompa que ellos intentan generar, están ayudando a que cada vez mucha más gente tenga el fenómeno ovni, no solo mucho más presente, sino como una absoluta realidad en su vida. En breve regresamos con Misterios al Atardecer en 99.5 Los Andes. No se vayan de la sintonía. Regresamos con más en Misterios al Atardecer en 99.5 Los Andes. De hecho, salió un estudio hace poquito que hicieron en la televisión, donde hacían un estudio que ya habían hecho del fenómeno ovni en los 90, donde casi prácticamente el 70% de la gente no creía en el fenómeno ovni y el otro 30% pues o creía o no sabía. O tenía Bien, sus pues dudas. en cuestión de 10, 15 años, el proceso se ha revertido y no solo que se ha revertido, sino que se ha superado. Y ahora el 82% de las personas cree en el fenómeno ovni y hay apenas un 15, un 20% que no es que no crea, sino que no sabe o no contesta. Cuidado. Así es. Y a mí me ha pasado porque cuando yo estaba en tiempos de colegial, cuando yo estaba pues en primaria, en secundaria, en la escuela, ¿no? Estamos hablando de los 90 y hasta inicios de los 2000, 2002 por ahí. A mí ya me interesaban estos temas y eran cuestión de mofa, o sea, la gente lo veía como, si tú hablabas de esto, te veían como el raro de los ovnis, el que cree en fantasmas, pero desde un punto de vista de descalificación y casi de compasión, ¿no? Como pobre loquito, algo así. Pero he notado cómo en estos últimos años, y sobre todo de 2010, 2012, 2013 en adelante, la gente lo habla, incluso a mí me ha pasado hasta en algún empleo, que mi jefa, en fin, o en algún lugar al que yo voy, en fin, y sale el tema, y la persona, pues, si es que logra vencer ese reparo que aún muchos tienen y te otorga la confianza de contarte, te dice, oye, mira, ¿sabes qué? A mí una vez me pasó esto que no puedo explicar y lo cuentan abiertamente. Y ahora si tú dices, tengo un programa de radio y te preguntan de qué trata, como en mi caso, bueno, enigmas, fenómeno ovni, todo eso, te dicen, oye, qué interesante, ¿no? Ya sea que te lo digan por compromiso o que te lo digan porque verdaderamente les interesa, pero es una respuesta radicalmente distinta, contrapuesta a la que habría habido hace 20 años atrás, ¿no? Que te dirían, oye, tú estás loco, ¿qué hablas? Eres pues un fantasioso, ¿no?
o sea, hay un cambio de actitud y por más que muchos medios, sobre todo los masivos, traten de descalificarlo, pues esto va para adelante. Es una realidad que quiere descubrirse ante nuestros ojos y lo va a hacer, impídanlo o, bueno, no lo van a poder impedir, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el fenómeno OVNI no viene para quedarse, el fenómeno OVNI está aquí desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que poquito a poco nos vamos dando cuenta de ello. Exactamente. Entonces, pues, este ha sido un breve repaso, más que repaso, una breve reflexión sobre el fenómeno OVNI en 2020. Hay otro tema que también es interesante y lo aprovecho en tratar ya que estás aquí, porque tú no solamente difundes temas del misterio, de espiritualidad y otros a través de tu canal y de tu podcast, incluso de tu Instagram, como tú dijiste, en transmisiones en vivo, sino que también has hecho investigaciones de campo y te has centrado, si bien te has topado, creo, ahí también con fenómeno ovni, ¿no? De hecho, tú has contado ya entre nosotros que has tenido experiencias ovni muy fuertes, llamativas. Algo que a ti te gusta investigar en sí es el tema de las apariciones marianas, que para muchos está íntimamente ligado al fenómeno ovni, por más que para algunos que conservan todavía su religiosidad más tradicional, en el catolicismo, en fin, pueda parecer desde una herejía hasta un escándalo, ¿no? Que te digan, oye, no, es María, María la madre de Jesús, ¿no? Y ¿cómo puedes tú estar equiparándola, como dicen, ¿no? A un marcianito verde, como todavía sigue esa idea en la cultura popular, ¿no? Pero resulta que sí, que si lo analizas con cabeza fría, esos y otros avistamientos del pasado, incluso, bueno, y del pasado y del presente, que antes te decían, eso era un duende, eso era una luz maldita en los campos, son perfectamente equiparables, dicho en el lenguaje popular de la época, a lo que hoy llamaríamos de frente, incluso en áreas rurales, la gente pues ya por esto de los medios, ya es muy raro que diga una luz maldita o algo así, te dicen de frente, yo vi un ovni, entendiendo que en la cultura popular eso de ovni lo achacan directamente a fenómeno extraterrestre, a tecnología extraterrestre, ¿no? Entonces dicen, yo vi un ovni, o como me dijo una vez un tío, yo vi un platillo, ¿no? Que no le vio la forma de platillo, pero lo que quería decir es que vio una luz que se movía sobre su campo de cultivo. Entonces, pues tú has, y a veces esto coincide con lugares que antes fueron templos o lo que le llaman sitios de poder o lugares de poder, ¿no? Como ocurre en el propio Chilca, que en la cima del Cerro Yaya pues hay un templo prehispánico que hasta ahora hay personas que muy discretamente hacen, digamos, algo de adoración a la deidad en la que crean. Y esto va también con las apariciones marianas, pero en esto el experto eres tú. Así que, por favor. Bueno, experto, no sé si experto, dicen que no hay que ser maestro de nada, sino hay que ser aprendiz de todo un poco. Entonces yo soy aprendiz de todo un poco. Pero has tocado varios puntos que son muy buenos y muy interesantes, que yo creo que resumen un poco la amalgama de lo que es el fenómeno OVNI. Lo primero, el fenómeno OVNI como fenómeno más importante o uno de los segundos fenómenos más importantes que ha habido después, desde mi punto de vista, del nacimiento de Jesús de Nazaret. Creo que el fenómeno OVNI es la cosa más importante que el ser humano ha tenido. De hecho, es casi prácticamente aquello que pasa el testigo de la humanidad, ya que el fenómeno ovni, si nos paramos a pensar, si nos vamos a investigarlo, el fenómeno ovni está en toda la cultura, desde los tiempos de los tiempos hasta ahora, en todas las culturas, en pintura, en arqueología, en cuadros, en casi incluso hasta en arquitectura. Es impresionante, en grabados en cuevas, es que está por todos los lados, en las leyendas de diferentes culturas, bueno, en la cultura precolombinas, en todos los sitios puedes encontrar una referencia al fenómeno OVNI, y es que el fenómeno OVNI, como he dicho antes, está aquí desde siempre, desde la noche de los tiempos, y acompaña al ser humano constantemente. Lo que pasa es que, bueno, siempre poquito a poco hay despuntes, hay a veces un poquito más, un poquito menos, pero aquel que quiera investigar o aquel que se ponga a ello lo encuentra segurísimo. Y luego hay otro aspecto que has tocado que a mí me interesa mucho también, que es el hecho de la gente del campo, la gente rural, las investigaciones de campo que yo he podido hacer. Y es curiosísimo porque cuando yo salgo con mi libreta a investigar cualquier tipo de sitio, cualquier tipo de avistamiento, porque no, bueno, yo en Mundo Azul ofrezco mucho las apariciones marianas, todavía no he tenido ninguna oportunidad de ofrecer
una investigación de campo del fenómeno OVNI, pero bueno, como tú bien has dicho, casi prácticamente en muchos casos es lo mismo, porque aquí en la zona en la que yo vivo, en Ávila, en la provincia de Ávila, si hay dos cosas, son el fenómeno OVNI, apariciones marianas y luego una tercera que son fantasmas. Entonces, eso lo hay por todos los lados. Y sobre todo cuando hablas con las personas, yo he hablado con gente de rangos de edades desde 60 años hasta 97, 98 años, y lo tienen. No lo asocian directamente, algunos sí, pero otros, obviamente, por el desconocimiento popular que hay, ¿no? En una franja de edad de lo que es el fenómeno OVNI, pero ellos aquí lo denominan como lucerillos. Aquí son los lucerillos que atraviesan el cielo, que se ven probablemente siempre cuando va a haber una circunstancia de cambio en la zona, cuando va a haber una catástrofe o cuando va a pasar algo. Cuando se ven los lucerillos van a pasar algo. Y la gente mayor, cuando yo hablo con ellos, cuando recojo sus testimonios en la grabadora o cuando simplemente, pues por lo que sea, me lo cruzo en una investigación de campo, es curioso cómo con total naturalidad te lo cuentan como si te contaran que, oye, pues yo estaba recogiendo ese día heno y estaba sentado y mientras yo me estaba comiendo un bocadillo de tocino, pues mira, pasó una lucecita por el cielo y sí, esos son lucerillos. Entonces, claro, yo intento contrastar la información y les preguntan, no, pero eso es un avión. Claro, estamos hablando de que cuando ellos eran jóvenes los aviones ni existían todavía porque claro, no tenemos la conciencia de ello. Y ellos me decían, no, eso no es un avión. Dicen, no, aviones no es, ¿qué van a ser aviones? Esos son lucerillos. Y digo, a lo mejor era algún tipo de estrella, algún tipo de meteorito. Claro, yo les estoy hablando a esa gente de que se están equivocando cuando esa gente son pastores, son gente de campo, son gente que está acostumbrada a dormir por las noches en pleno campo, que muchos de nosotros, yo he tenido la suerte de hacerlo, pero la gente ahora normalmente no, ninguna ha dormido en el campo, a decir, me quedo una noche, me quedo otra, con frío, con nieve, con sol, con lluvia. Y esa gente, si tiene uno de los sentidos desarrollados, es su conexión con la naturaleza. Y tú a una persona no le vas a decir lo que es una estrella fugaz, ni tú a una persona lo que vas a decir lo que es un avión, en comparación con un lucerillo. Los lucerillos lo tienen súper calificado y son luces, más o menos como un coche de grande aproximadamente, que a veces incluso bajan, según lo que a mí me han podido llegar a contar, bajan, dejan quemazones, interactúan por las casas. De hecho, hay historias impresionantísimas que si tengo la oportunidad lo dejaré en algún momento en el canal y lo compartiré con vosotros, de situaciones que han ocurrido en los pueblos, desastres, y antes, durante y después han visto estos lucerillos que en muchas ocasiones les han ayudado. Pero, como bien dices, aquí en las investigaciones de campo que yo he hecho, una cosa que está íntimamente ligada al fenómeno OVNI son las apariciones marianas. De hecho, en muchas leyendas, como la Virgen de Valsordo, que espero poder meterla dentro de una investigación de campo dentro de no mucho, parte de su leyenda decía que como recomendación de esta Virgen que se encontró con un hombre concretamente, dijo que para poder probar que ella era la Virgen, a tal hora vería un milagro en la iglesia. Bien, ese milagro en la iglesia eran dos luces impresionantes que bajaron al campanario y se estuvieron estáticas durante un par de horas. Y obviamente, como te puedes imaginar, todo el pueblo cayó de rodillas y alucinó. Esa es de las muchas tantas leyendas que hay, y yo solo en la zona en la que vivo, que serán aproximadamente unos 50 a 100 metros cuadrados en el Valle del Alberche, te puedo asegurar que hay más de 50 apariciones marianas. Muchas de ellas sí que es verdad que son repetidas, de fieles que han ido de un pueblo a otro, porque aquí hay mucho parentesco entre pueblos y demás, pero otras muchas, yo he catalogado unas 30 aproximadamente, no tienen nada que ver una a la otra, ni por el momento en el que se ha realizado, ni por los fieles, ni por los milagros, pero hay una idiosincrasia de las apariciones marianas que es impresionante, y muchas de ellas, muchas más espectaculares, que vamos a hablar de Fátima o Lourdes, las conocidas. Muchísimo más impresionantes, con muchos fieles, tanto como las apariciones marianas más conocidas, y sobre todo con una leyenda detrás que a mí cada vez que las estudio y cada vez que voy investigando más me deja con la boca abierta. Y como tú bien has dicho, muchas de ellas son lugares de culto de civilizaciones o de culturas pasadas. Aquí concretamente los celtas
estaban por todos los sitios. Una rama de los celtas, que son los betones, tenían por costumbre hacer muchos altares con reverencia a la divinidad, a, como tú bien has dicho antes también, a seres espirituales, a duendes, a hadas, a apariciones en definitiva, porque hay aquí una aparición muy famosa que es la leyenda de la encantada, que es una mujer que, bueno, pues que se aparece a los viajeros, les concede deseos, habla con ellos, y es exactamente igual a nivel de feminización que lo que puede ser la Virgen, en este caso de Chillá, que estaba a unos 900 metros de distancia de la aparición de la leyenda de Encantada que se contaba. Y es impresionante cómo cuando te pones a investigar, cuando realmente quieres intentar por todos los medios, sin meter tu sesgo, sin meter para nada tu opinión, intentar ver lo que los datos te dan, es impresionante lo que encuentras. Y como siempre digo, la realidad supera siempre la ficción. Sí, yo creo que sobre todo lo que queda en claro, y más aún en base a lo que estás comentando, es que es un fenómeno, el de las apariciones marianas, que no es cosa del pasado, porque las personas suelen pensar generalmente las apariciones a las que la prensa, por lo que sea, les ha dado más cobertura, o las que la Iglesia Católica nos ha dicho, esa es real, esa es aceptada. Y las que no conviene porque tienen ciertos elementos ya demasiado alejados del dogma religioso, pues se dejan de lado, se cubren o se dice que quizás fue una alucinación, que esto no, y al final es una instancia superior religiosa que también tiene sus propias motivaciones y todo, la que está decidiendo por ti qué es lo real y lo que no, ¿no? Pero si uno, como en tu caso, aquí en Perú eso de las apariciones marianas no se da tanto, quizá en tiempos pasados sí, o será que ahora no se difunde tanto, pero en tu caso, tú que has estado ahí, pues te das cuenta perfectamente que hay una correspondencia histórica. Me imagino que en la época, como tú dices, de los celtas, de los betones, pues recibiría el Sí, nombre de alguna divinidad local. muchos de ellos tienen libros, por ejemplo, la Virgen del Hoyo del Espino, tiene libros que están avalados por el Vaticano con todo el registro de los milagros que están también avalados y están aceptados, y es una aparición mariana. O sea, que es que hay una documentación importantísima. La Virgen del Hoyo del Espino, me ha agradado ese nombre porque es muy, bueno, es llamativo. Para todos lo es, ¿no? ¿Podrías contarnos de qué trata esa Virgen del Hoyo del Espino que apareció Sí, allá por Ávila? está dentro del rango que yo estoy siguiendo ahora de lo del Valle del Alberche, que además es un rango que va en línea recta hasta llegar a Candelera, que es muy curioso, y en ese rango hay varias apariciones marianas, es como si la aparición mariana fuera dejando su rastro por donde pasa, Uh -huh. y es curioso cómo en esta Así Virgen como del hay Hoyo del los Espino. famosos lugares donde hay como si fuera caminos de ovnis, ¿no? Que tú sabes que por ahí es como si fuese una carretera en los cielos, lo Eso mismo, es. pero en cuanto a apariciones Yo he marianas. ido, eso, yo he ido poniendo en un mapa, poquito a poco, como antiguamente se hacía, con chinchetas rojas, y casi es un camino, ¿no? Un camino de Santiago de lo que porque muchos yo creo que es la misma entidad o, bueno, la misma aparición, teniendo en cuenta la proximidad en cuestión a fechas, pero luego tienen sus diferencias en cuestión de personajes, en cuestión de leyendas, en cuestión de milagros y en cuestión de aceptación por parte de la Iglesia. Pero la Virgen del Hoyo del Espino, básicamente, resumiendo la historia, es una mujer que se encuentra, y no era una mujer pastorcilla, pero siempre dicen, no, es que siempre son pastores. Siempre... No, esta no es una mujer pastorcilla, esta era una mujer de la alta sociedad, era en la Edad Media concretamente cuando sucedió. El libro lo tiene el párroco, bueno, el párroco lo tienen ahí metido en una especie de urna cristalada en Hoyo del Espino, y esta virgen se apareció a una mujer de la alta sociedad, de la nobleza castellana por aquel entonces, y además de hacer diferentes milagros, de salvar a un hombre que se había caído en una cascada, las famosas luces que aparecen, los lucerillos, que así creo que lo nombra el libro, aparte de eso, la vio en diferentes ocasiones y esta mujer recibió una serie de mensajes sobre lo que iba a ser el futuro más inmediato, sobre su persona y sobre lo que iba a suceder en Hoyo del Espino, que ahora, junto con otros muchos pueblos, durante los años bueno, pues ha crecido muchísimo, es un pueblo de referencia, y que en su momento pues eran casas de pastores y aldeas, ¿no? Que es lo que yo pienso que
tiene como contexto las apariciones marianas, que siempre aparecen en cierto tipo de lugares, entre otras muchas cosas, para intentar que el lugar sufra una explosión de cultura, de mercado, de gente que pase por allí, de adoración, de un poco un resurgimiento social y cultural de lo que son cierto tipo de sitios que ahora llamamos despoblación rural, pues antiguamente no era despoblación rural, sino era desconexión a lo rural, ¿no? Y de alguna manera esos pueblos, gracias, o ahora ya no tanto, obviamente, pero en su momento, fueron lo que son ahora gracias a las apariciones marianas. Claro, eran lugares que en una época en la cual la religiosidad popular estaba más arraigada y no había el proceso de secularización que tenemos hoy, ¿no? Incluso aquí en mi país, aunque menos que allá en España, obviamente, pues definitivamente si alguien decía que en tal pueblo se había aparecido la Virgen o qué sé yo, el rostro de Cristo en algún lugar o alguna cuestión que tenga que ver con la religiosidad cristiana, pues todos iban. Lo primero que aparecía era una pequeña ermita, una pequeña capilla, de ahí se formaba la parroquia y alrededor de la parroquia pues todos querían habitar porque era una especie de lugar sagrado. Aquí también en la ciudad de Lima, en un distrito que es donde yo he vivido la mayor parte de mi vida, que se llama Barranco, ocurrió algo así, ¿no? Que era un lugar hace 3 siglos, digamos, de donde sembraban un árbol local aquí que se llama el pacae, había una serie de cultivos y de pronto unos pescadores, porque está al lado del mar, lo que ven es una imagen que refulge en el acantilado, como pintada, pero como si fuera fosforescencia, que en ese tiempo ese término no lo utilizaban, obviamente, entonces decían que brillaba, y ellos pensaban, pues, porque lo ven por varias noches, que era como quizá una reunión de malhechores, de ladrones de caminos, y entonces estos pescadores dicen, esto probablemente sean así, ¿no? Gente malvada y está en nuestro camino habitual, así que la vamos a retirar de aquí. Y entonces a la noche siguiente se aparecen con palos y dicen, ahora les damos, y vuelven a divisar la luz, y cuando caen sobre el lugar digamos, acabar con los supuestos invasores, descubren que no hay nadie, que lo único que hay es una imagen, en este caso de un crucificado, que está pintado sobre esa tierra que es arenosa, o sea, es impracticable que alguien dibuje algo ahí, y que emitía luz propia, y caen obviamente en oración y todo, de ahí se funda una pequeña capilla, que hasta ahora la conocen como la Ermita del Barranco, y alrededor ya se fue haciendo un poblado, y bueno, ahora es una parte integrante muy importante y también un motor económico de la ciudad de Lima, ¿no? Uno de esos motores. Entonces, y pocos recuerdan ese momento histórico, y solamente hay muy cerca de ahí una cruz, que ahí ya medio despintado dice que en este lugar, por la aparición de una cruz, surgió el poblado de Barranco y todo ello, ¿no? Entonces, esto es más común de lo que parece, se ha dado alrededor del mundo, quizá en contextos, qué sé yo, como el musulmán u otros. Obviamente no creo que te hablen de María o de un Cristo, pero te hablarán de que se apareció un genio, o no sé, algún santón popular, o algún milagro por ahí, ¿no? De su divinidad. Entonces, es un fenómeno que está alrededor del mundo, que se muestra de diferentes maneras, y que quizá, como tú dices, es lo que se propone, que haya movilidad social en ese sitio, que se forme algo, ¿no? O también, paralelamente a eso, como asimismo se achaca el fenómeno ovni, puede ser que estén haciéndonos una especie de experimento sociológico a gran escala temporal, ¿no? Que también se dice, porque como tú dices, el caso de las apariciones marianas, si fuese, como sostienen muchos creyentes, la madre de Jesús apareciéndose, ¿por qué es que en un lugar dice una cosa y en otro lugar dice algo o pide algo totalmente distinto, ¿no? En un lugar pide que recen el rosario, en otro lugar además la ven con distinta faz, incluso con distinta faz de la que termina trascendiendo a la luz pública o termina aceptando a la iglesia, ¿no? Porque como tú, de hecho, tú también eres seguidor de las investigaciones de Juan José Benítez, y él mismo recopila que en el caso, por ejemplo, de la Virgen de Fátima y otras, una cosa es lo que dijeron en un primer momento los pastorcitos que vieron un ser, o incluso en el Palmar de Troya también, que lo que dijeron que vieron era muy distinto a lo que después la iglesia te dijo, es María la madre de Jesús, ¿no? Y
Aquí la tenemos maquillaron. aquí tenemos una frase muy buena que dicen que con la iglesia hemos topado. Sí. Pues eso es lo que suele pasar, ¿no? Que todas las apariciones de seres, de supuestas vírgenes, que bueno, aquí lo curioso, hay también aquí en Ávila también hay apariciones de ángeles, muchas, y cuando es un hombre es una aparición de ángel, cuando es una mujer es la aparición de la Virgen María. Ahora, como tú bien dices, muy diferente es el testimonio que recoges de la persona que ha podido ver o que es familiar a después lo que dice el párroco, lo que dice la iglesia o lo que dice el común, ¿no? El vulgo común de las personas en ese sentido. Pero ojalá se pudiera coger en caliente, como se suele decir a la persona, y decir, bueno, ¿qué has visto? Porque hay muchos casos en los que las personas dicen que ven una cosa completamente diferente, muy diferente, y sobre todo un mensaje muy diferente, nada que ver con que hagas ni un rosario, nada que ver con que hagas ninguna iglesia, nada que ver, sino simplemente en muchas ocasiones les hablan del momento presente, de lo que están viviendo, les hablan de que difundan básicamente lo que están viendo, lo que están viviendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, como pasó en Fátima, esa leyenda, ese rumor que hay, que decían que el propio cura, el propio párroco, obligó a los niños a decir eso bajo pena de meterles en un caldero ardiendo, ¿no? Imagínate en en aquella época, Que te digan lo que eso, supone, claro. y sobre todo unos niños que, claro, estamos hablando de la Portugal profunda, ¿no? De gente sencilla, gente Claro, o profundamente sea, solo hace religiosa e falta inocente. Sí. Solo hace falta ver las fotos, cómo son, cómo visten. Imagínate que un párroco o un cura, que eso era casi prácticamente como el presidente del gobierno para esas personas en ese momento, era algo civil, porque antes la iglesia estaba mezclado con la política, con todo. El médico, el párroco y el alcalde. Esos eran los máximos representantes. Que te venga el párroco y te diga que es que te va a meter en un caldero, vamos, digo yo lo que me digas. ¿Qué dices que he visto? Un coche. ¿Que he visto a la Virgen? Me da exactamente igual. Sí, No me metas en el caldero ardiendo, por favor. y luego en el caso de los pastorcillos, pues, por ejemplo, a la hermana Lucía, yo no sé si ella eligió, lo tengo derecho a dudar, si ella eligió por sí misma pasarse a la vida religiosa católica, contemplativa, dentro de o sea, prácticamente rehuir a que la gente pudiera interceptarle y preguntarle de quizá algún periodista qué es lo que usted vio realmente, me lo puede dibujar en un papel y quizá llevarnos una sorpresa. A mí me parece que por ahí la iglesia quizá metió mano, ¿no? Y quizá le invitó cordialmente, nótese el sarcasmo, a que pase a una vida de retiro espiritual, ¿no? Sobre todo porque es la única que sobrevivió de los tres que vieron la situación. Y dado eso, probablemente, ¿quién me dice a mí que no? Si verdaderamente la leyenda de lo del caldero es cierto, ¿quién me dice a mí si no? Que dijeron, bueno, usted se va a meter a monja, va a tener todas las comodidades del mundo, va a salir de la pobreza, va a estar con nosotros, va a estar bien, pero usted a cambio, ya que es una persona de renombre, famosa por lo que ha visto y lo que ha sucedido, por la historia a la que está ligada, usted tiene que decir esto constantemente. En el momento en el que no diga usted esto, va a haber represalias. A lo mejor no la metemos en el caldero, pero hacemos otra cosa muy diferente. Y obviamente que tú seas una monja o que tú te metas al mundo espiritual, religioso, en este caso cristiano, no significa que tú no dejes de ser igual de humilde, que tú dejes de ser una persona exactamente igual y que te dejes también guiar un poco por el movimiento al que tú crees pertenecer. Así Que en es, este caso es la iglesia católica, que tiene unos métodos sobradamente conocidos para según qué cosas. Claro, Entonces, digamos, es muy tienen curioso. métodos a veces poco cristianos, nunca mejor dicho, Poco, para sí, algunas sí, cosas. Sí. poco, incluso poco humanos. Pero sobre todo, yo creo que la trascendencia, por ejemplo, en este caso de Fátima, una de las trascendencias más grandes que hubo es la famosa danza del sol, que también se representa en muchas apariciones marianas. Que la danza del sol se le llama danza del sol porque no tienen otro apelativo en ese momento de cómo nombrarlo. Pero ahí hay un reporte de un periódico donde se ve que hay un segundo objeto luminoso aparte del sol. Por eso se le llama la danza del sol, y había por lo menos del orden de 1.000 a 1.500 personas viendo
eso, gente incluso arrodillada. Y tenéis un reporte del periódico de aquel entonces, ¿eh? O sea, es impresionante porque fueron reporteros y todo, y dijeron lo que habían visto, y era algo luminoso danzar constantemente. Y además tengo entendido que ese diario en concreto era un diario, bueno, estamos en esa época en la que ya empezaba esta lucha de ideologías entre lo secular y lo tradicional religioso, y creo que era un diario más bien secular, más bien, digamos, contrario a todo lo que sea cristianismo, espiritualidad y demás, ¿no? Y ese diario termina dando fe de que algo raro pasó. Yo lo he leído y es muy frío, o sea, es muy frío en el sentido de que no se concede licencia a imaginar, ni se concede licencias de, no, pues esto fue... No, él te dicen lo que ven, te dicen las personas que había reunidas y además con un lenguaje fácil de entender, o sea, yo no he visto por ahí ningún ataque tampoco a la iglesia ni nada, pero sí que entiendo que es un periódico por lo menos neutro, ¿no? Como solemos decir, como solemos entender en aquella época, teniendo en cuenta que antes ya no se metían, como tú bien has dicho, tanto con la política, sino con la iglesia, entonces era como o a favor o en contra de la iglesia. Ahora, bueno, pues estaba a favor de un partido, de otro, tal, pero antes era o en contra o a favor de la iglesia. Entonces, si estás en contra de la iglesia, obviamente no tiene nada que ver con lo religioso. De hecho, en el reporte no mencionan nada de virgen ni nada, simplemente mencionan la aparición de la danza del sol y sobre todo la reunión que previamente se decía que había habido ahí, por eso estaban esa cantidad de personas ahí puestas. Y de hecho ocurrió un objeto luminoso que danzaba y claro, para unos fue el milagro de la Virgen de Fátima y para otros fue el sol que danzaba o un objeto luminoso que danzaba y que por aquel entonces los aviones, bueno, no lo hacen ahora, que mucho menos que entonces, ¿no? En breve regresamos con Misterios al Atardecer en 99.5 Los Andes. No se vayan de la sintonía. Regresamos con más en Misterios al Atardecer en 99.5 Los Andes. Bueno, y sobre todo en una época en la que además ni siquiera estaba acuñado el término ovni, por no decir que ni siquiera el término más común y popular platillo volante, ¿no? Que vino ya mucho, bueno, algunas décadas después con Kenneth Arnold, sus observaciones como aviador, ¿no? Entonces, para ellos simplemente era o la Virgen, como tú dices, o el Sol, que sabemos que astronómicamente es imposible que el Sol se salga 1 milímetro de donde está porque todos ya acabaríamos, ¿no? Y para otros fue un objeto luminoso que al no existir todavía quizá tan claros los conceptos sobre posibilidad de tecnología extraterrestre, pues no podían ubicar. Todavía estoy esperando a algún científico que hable acerca de ese fenómeno que sí fue fotografiado y que sí apareció en la prensa y que vieron muchísimas personas, porque si no es un ovni, estamos ante la madre de todos los fenómenos físicos, meteorológicos, medioambientales o casi, como tú me has dicho, astronómicos, ¿no? Que una luz se mueva similar al Sol, que dance de esa manera y que efectúe esos movimientos delante de 1.500 personas, pues hombre, me gustaría que alguien, así algún científico ortodoxo, diera alguna explicación, porque por aquel entonces creo que muchos satélites no había. Exactamente. Pues te comento, Julio, que yo en alguna ocasión pregunté a un sacerdote que además tiene pues ciertos estudios más allá de los que le exige mínimamente su carrera eclesiástica, ¿no? Y le dije, ¿qué opina usted del milagro de Fátima? Porque para mí es imposible. Bueno, yo ya tenía fama de escéptico, ¿no? En cuanto a cuestiones católicas, así que él me imagino que estaba un tanto preparado. Y me dice, o sea, ¿qué te refieres con esto exactamente? Yo le digo, bueno, es que es imposible, porque si nos ponemos a pensar qué es lo que ocurre, si el Sol se mueve 1 milímetro, nosotros ya no estaríamos aquí. Y entonces, ¿cómo este milagro puede ser posible? ¿Y cómo es que solamente lo vieron desde una región mínima de Portugal? O sea, si fuese el Sol, lo hubiesen visto en todo el mundo, que en ese momento estuviera de día, ¿no? Y él me dijo, es que justamente de eso se trata la fe cristiana, se trata de poder creer sin haber visto, y que además ese es el concepto de un milagro, es algo que no podría ser posible si no fuese porque Dios, en su infinito poder,
decide que así ocurre en ese momento y pasa porque Dios lo quiso, y la clásica del Dios lo quiere, ¿no? Pero al final Es no te está fácil. diciendo nada. Qué fácil, no sé, qué sencillo. Claro. Y que no, y yo le refuté y él me dijo, bueno, es que no se puede poner en duda esto porque si no estás dudando de la omnipotencia de Dios, si Dios quiere hacerlo, lo ve, porque al menos nuestro Dios, yo creo que es un Dios omnipotente. Qué hermoso, digo, qué hermoso baile de ideas, ¿no? Así como la danza del sol, el baile de las ideas. Sí. Y bueno, ¿tú qué opinas? Quizá ya para ir cerrando, ¿cuál sería tu opinión que vienes desarrollando hasta el momento respecto a lo que hay detrás de las apariciones marianas, Julio? Pues básicamente lo que hablábamos antes, yo creo que es un movimiento, entre otras muchas cosas, mutable del propio fenómeno OVNI, en este caso que posiblemente tenga que ver con un movimiento social, un movimiento ético y un movimiento sociológico, que es más para un futuro que para ese momento. Como siempre pasa con el fenómeno OVNI. Nosotros tenemos de aquí a 10 años y ellos tienen de aquí a un milenio, ¿no? Entonces, lo que ya vienen haciendo tiene su repercusión, como dice esa famosa frase, en el eco del futuro, ¿no? Entonces, es difícil albergar una visión general, pero yo creo que tiene que ver con el resurgimiento o el despertar de un lugar, de una región, de una zona que en este caso necesita, entre otras muchas cosas, una potencia espiritual, una potencia social, una potencia económica y una potencia en la que luego muchas regiones han experimentado gracias a esta aparición. Se han implantado nuevas abadías, se han implantado nuevas casas, ha ido más gente allí a adorar, a ver, han seguido ocurriendo fenómenos que después han unido a pueblos con pueblos, ha habido muchísimos más casamientos, en definitiva se ha movido todo mucho más, las carreteras se han mejorado porque en el momento que se ponía una iglesia empezaba a moverse la cosa, ayudar a simples pueblos que no eran ni pueblos, eran barrios, que aquí los llaman barrios, que eran 4 casas de ganaderos perdidas por la montaña con unas condiciones infrahumanas, a convertirse en pueblos a día de hoy de 2.000 y 3.000 habitantes. Y sobre todo, y quizá lo más importante, muy aparte del reavivamiento, del resurgir, del revival, como les gusta decir ahora, social y económico y cultural también, el reavivamiento de la fe religiosa. En momentos, por ejemplo, hasta ahora me imagino que siguen ocurriendo estas apariciones marianas, e incluso con el fenómeno OVNI, ha habido gente, pues, cuando menos indiferente ante lo espiritual o ante lo que salga de su vida cotidiana, del trabajo a la casa y de la casa a dormir y de ahí al día siguiente al trabajo y nada sale de ese esquema, ¿no? De pronto te hacen mirar hacia el cielo o te hacen, pues, tomarte aunque sea unos minutos al día para preguntarte si no hay algo más allá de lo que te rodea en tus 4 paredes y en tu rutina diaria, ¿no? Y de ahí claro, a pasar a plantearte cuestiones espirituales, hay 2 pasos. Y a muchos les ha ocurrido, ¿no? Que tuvieron una cuestión ovni, algo así, que a primera vista, nunca mejor dicho, no tiene nada que ver con lo espiritual, y después ya te dicen, de lo que antes eran ateos o agnósticos, te dicen que son deístas, que debe haber algo más arriba, o sea, Dios, ¿no? O que el universo y que esto, ya están dando un pasito de vuelta en esta etapa de secularización hacia lo trascendente, ¿no? Quizá eso también esté detrás de estas apariciones. Sí, sobre todo que ahora ya no la Iglesia ya no tiene tanto poder, con lo cual lo secular juega un papel casi prácticamente insignificante en que tú puedas obligar a una persona a decir que ha visto, que no ha visto. Por lo tanto, suelen, por regla general, también con muchos filtros, con muchos peros, suele ser mucho más puro el testimonio. He visto lo que he visto y no necesito decir que no he visto, y además te dan datos, venía por el coche, venía haciendo esto, eran las tantas de la noche. En cambio, esos relatos quedan un poco más o menos en el olvido y te tienes que creer lo que ves, lo que lees, lo que consigues en los registros de los ayuntamientos, porque básicamente es lo que había. Y muchos peros, porque en algunas ocasiones estamos hablando del 1900, pero en otras ocasiones estamos hablando del siglo VIII. Entonces, eso es importante, es bastante importante. Entonces, bueno, yo básicamente creo que el fenómeno OVNI juega un papel muy importante y las apariciones marianas es una herramienta más que tiene este fenómeno. ¿Y qué opinas de aquello que dice JJ Benítez? Para quien lo escuche y no lo sepa, que lo dudo porque aquí también se le conoce bastante, sobre todo por Caballo de Troya, pues que es un investigador principalmente, periodista de Navarra, España,
bestseller, casi todos sus libros, ¿no? Sobre el fenómeno ovni, también sobre cuestiones de Jesús de Nazaret como caballo de Troya, pero cuando él habla del fenómeno ovni y le preguntan sobre sus certezas y todo esto, y qué haría, creo que incluso está en su página web, qué haría si él pudiese observar un objeto, bueno, ya un platillo volador, porque no identificado no estaría, una nave de procedencia no humana frente a él, y él lo que dice es que saldría corriendo. O sea, que seguiría, que le recomienda a las personas que lo ven que se pongan a buen recaudo. ¿Tú qué opinas de Sí, esto? bueno, yo creo que, bueno, si alguien, a ver, siempre hay que tener precaución, ¿no? Ante cualquier tipo de circunstancia, porque, bueno, supongo que esto es como el patio del colegio, ¿no? Ahí de su padre y de su madre. Pero también os digo que si quisieran haceros algo o que si alguien quisiera hacerte algo, no podrías impedirlo ni tú ni nadie. Con lo cual, creo que hay pocos, no sé cuántos porque no he llegado a estudiarlo, pero creo que hay pocas situaciones controvertidas con el fenómeno ovni en cuestión de avistamientos o de cosas cercanas. Los ha habido contratiempos, ha habido problemas, con lo cual el fenómeno no es seguro al 100%, pero sí que creo que si tenemos la consecuencia en nuestra mente de que eso está ahí y viaja y viene y va, hombre, venir, hacerse un viaje hablando ya de forma astronómica, intergaláctico, Interestelar. dimensional, claro, viene vaya usted a saber dónde viene ese cacharro y esas personas a pegarte a ti, como se suele decir, o a hacerte algo daño, pues qué viaje más infructífero, ¿no? Qué viaje más tirado por la borda, ¿no? Porque pueden hacerlo en cualquier momento. Estás durmiendo en tu cama y te pueden aniquilar, porque ahí también están otro de los casos, otro de los brazos importantes Los del fenómeno. visitantes de dormitorio. Claro. Efectivamente, que están ahí y no les causarías, o gente que iban conduciendo por la carretera y han perdido hasta 10 minutos y 1 hora de su vida y han tardado casi 12 horas en hacer un tramo de 15 kilómetros. Eso yo lo he investigado y no te enteras, de repente cuando estás en tu casa te encuentras frente al volante conduciendo y llevas 12 horas conduciendo sin saber por qué. Y sigues conduciendo y cuando te das cuenta dices, oye, que yo he salido de aquí a las 12 y son las 4 o las 5 de la mañana. ¿Qué ha pasado en este intervalo? No me acuerdo, no sé, sigo conduciendo y ha habido un intervalo de 1 kilómetro así en el que yo he perdido la memoria y nadie sabe decirme lo que ha pasado. Me hacen una regresión, yo pienso y me suceden una serie de cosas que, claro, sigo vivo. Entonces, si me quisieran haber hecho cualquier cosa, me podrían haber hecho y no me hubieran enterado. Así de simple. Sí, básicamente, o gente que mira, por ejemplo, Martín Poch, que era un historiador, que fue un caso muy famoso aquí en España en su momento, que era un historiador, además él también era político, bueno, es un caso interesantísimo porque es uno de los casos más fehaciente a nivel de pulcridad, de gente que no cree, gente que era un historiador normal y corriente y dice que tuvo un contacto con lo que se supone que es un ovni, una nave, le subieron, perdió muchísimo tiempo y él estuvo viajando horas y horas y horas y te cuenta en un libro la experiencia de por lo menos 5 o 6 horas cuando habían pasado 5 minutos. Entonces, es una situación que hay que cogerla, cada experiencia es un mundo. Así es. Julio, antes de culminar esta agradable conversación, que espero no sea la última entrevista para el programa de radio, coméntanos sobre tu libro. ¿De qué trata brevemente y también cómo lo pueden obtener? Porque esta es tu nueva faceta y muy buena, dicho sea de paso, de escritor. Sí, bueno, es una faceta, es un sueño más que una faceta y un sueño que gracias a Dios he podido cumplir y gracias a todos los que, bueno, pues han adquirido el libro, todos los que me siguen, porque la verdad tengo entendido y por lo que me han podido ir diciendo que es un libro que atrapa desde el principio, eso es la gente que no se conoce entre sí, todos me dicen lo mismo, y es la historia de Luis Salazar, El Comienzo. Es mi primera novela y mi primer libro, es una novela que espero que sea una saga. Y bueno, es un libro que la verdad he escrito con mucho amor, es un libro que tiene mucha enjundia, que tiene mucha historia, que tiene mucha leyenda, que tiene muchísimo trabajo de investigación y sobre todo, y una cosa más importante, que ya lo han podido descifrar aquellos que lo han leído, tiene mucha más verdad de lo que la gente cree. Excelente. ¿Cómo lo pueden obtener? Mediante Amazon, tengo entendido. Sí, ya está, bueno, lleva ya mucho tiempo, lleva ya un par de meses, ya está en Amazon, está en Kindle, en ebook, en vuestras librerías, sobre todo ya que la editorial Adarve, con la cual trabajo, tiene unas distribuidoras en Perú, en México y en Colombia, con lo cual vosotros que estáis en Perú tenéis esa opción de pedirlo y la propia distribuidora de allí de Perú os lo puede hacer y os lo envía a casa, o también tenéis la opción
de PayPal para aquellos que me lo quieran pedir a mí, en el cual entrarán dentro de esos sorteos que he ido haciendo progresivamente. Este es el tercero, voy a empezar el cuarto, en donde el libro va firmado, dedicado y con un regalo. Vosotros me lo pedís, hacéis la transferencia por PayPal y yo os lo envío a la dirección que me digáis. Excelente, Julio. Bueno, ha sido Julio Miranda del canal de YouTube, al que les invito a suscribirse, Mundo Azul. También el Instagram, igualmente de Mundo Azul, y los podcasts mágicos de Mundo Azul en iVoox. Ahí lo pueden encontrar entonces en distintos formatos y con distintos contenidos también. Pues muchas gracias, Julio, nuevamente agradecido por estar aquí en esta ocasión en Misterios al Atardecer, formato radial. Gracias. Nos vemos entonces. Nosotros continuamos con el programa. ...99.5 Los Andes, Misterios al Atardecer, Fernando Chapi Martínez, Enigmas y más música. 99.5 Los Andes, Misterios al Atardecer, Fernando Chapi Martínez, Enigmas y más música. Y bueno, amigos, así culminamos el programa del día de hoy, miércoles, en Misterios al Atardecer. Espero que les haya agradado lo que hemos charlado con el invitado del día de hoy, como les repito, Julio Miranda. Los invito nuevamente a que se suscriban a su canal Mundo Azul, que está excelente en cuanto a su contenido, y también en mi caso que me sigan y pueden volver a escuchar los programas de Misterios al Atardecer, además de mucho otro contenido, en mi canal Misterio Infinito Perú en YouTube, que además también tiene una cuenta de Instagram como Misterio Infinito Perú y una página de Facebook que estoy procurando actualizar más, también como Misterio Infinito Perú. Así que, queridos amigos y amigas, nos estamos viendo para una nueva edición de Misterios al Atardecer el próximo lunes a la misma hora, a las 6:30 en Radio Los Andes, 99.5 para todo el sur de Lima. Un fuerte abrazo y que en el resto de la semana y en cada cosa que hagan sea Dios quien los inspire y los bendiga. Nos estamos viendo. 99.5 Los Andes, Misterios al Atardecer, Fernando Chapi Martínez, Enigmas y más música.